Matemáticas financieras, tema 5, métodos de amortización de créditos o préstamos. En este tema 5 vamos a ver una aplicación realmente importante de las matemáticas financieras, que es el cálculo de las tablas de amortización de créditos, de acuerdo a diferentes métodos. Nuevamente, lo que hemos dicho en temas anteriores, cuando usted firma o acuerda una operación financiera, es muy importante que comprenda la metodología de cálculo que están utilizando y las condiciones en las que usted se está comprometiendo a pagar ese crédito. Un crédito es una operación financiera en la que un prestamista entrega una cantidad de dinero que denominaremos C sub 0 a otra persona denominada el prestatario, el cual se compromete no solo a devolver la cantidad de dinero que recibió, sino además a pagar unos intereses que se van a acordar a lo largo de la vigencia del crédito, que es un plazo determinado T. De esta manera, en el momento cero, momento base, el prestatario recibe una cantidad de dinero, la cual va a pagar por medio de una serie de contraprestaciones que se van a cancelar a lo largo de T periodos. Los elementos de un crédito son entonces el capital inicial, que es el capital del préstamo o crédito, que denominaremos C sub 0, y sub T, que son los intereses que pagamos en el periodo T, A sub T, que es la amortización de capital que pagamos en el periodo T, A minúscula sub T, que sería la cuota del periodo T, que es la suma de capital más intereses, N el plazo del crédito, e I la tasa de interés. La tasa de interés es un porcentaje determinado para un periodo de tiempo. De hecho, las tasas de interés pueden cambiar en el tiempo y podríamos hablar de tasas variables o tasas fijas. A efectos del tema que presentaremos, hablamos de una sola tasa de interés, pero en los ejercicios podremos ver cómo podemos manejar tasas variables. La tasa de interés se ve impactada por tres factores: el riesgo de la operación, la garantía de la operación y el plazo del crédito. La tasa de interés está fuertemente vinculada al riesgo que tiene la operación. Este riesgo puede venir dado por diferentes condiciones. Por ejemplo, la persona a quien se le otorga el crédito se considera riesgosa, es decir, más de un riesgo determinado. En ese caso, la tasa de interés va a ser más alta que en el caso de una persona que sea percibida como menos riesgosa. Otra condición para aumentar la tasa de interés es el plazo del crédito. Si consideramos que damos ese dinero en un plazo corto, la tasa de interés suele ser más pequeña que en los plazos largos, donde la incertidumbre, lo que puede pasar en el futuro y de la capacidad de pago de esta persona en esa fecha tan distante, puede ser complicado de determinar. Finalmente, si la garantía es líquida y fácilmente liquidable, la tasa de interés puede ser mucho menor que en una garantía que sea muy difícil de convertir en recursos líquidos. Viendo los diferentes tipos de créditos, podemos ver que tienen dos tipos de formas principales de cobro del crédito: a plazo fijo o por cuotas. El primer caso son los préstamos amortizables con pago único o crédito a plazo fijo. Vamos a ver dos tipos: aquel que tiene un pago único de capital e intereses al final del periodo, o aquel donde se tiene un capital que se paga al final del periodo, pero a lo largo de la vigencia del crédito periódicamente pagamos intereses, que se conoce también como el préstamo americano. Por otro lado, tenemos los préstamos por cuotas, que son amortizables con una renta, y pueden ser cuotas iguales y consecutivas, en cuyo caso se conoce también como método francés, amortización de capital constante, también conocido como el método alemán, y cuotas con fondo de amortización, conocido también como sinking fund. El primer tipo de créditos va a ser aquel que tiene un pago único de capital e intereses al final de la vigencia del crédito. En este caso, el pago de capital e intereses que se hace al final del plazo del crédito será igual al capital inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al plazo, recordando que la tasa de interés y el plazo deben estar en la misma unidad de tiempo. Debemos recordar también que en algunas legislaciones no se permite la capitalización de intereses, por lo cual el cálculo se debe realizar en interés simple, es decir, C sub n será igual a C sub 0 multiplicado por 1 más I multiplicado por n.
En el caso de un pago de capital al final del periodo, pero pagos de intereses periódicos, calculamos los intereses de cada periodo sobre el capital inicial, con lo cual todos los pagos de intereses son exactamente iguales a lo largo de los n periodos. En el periodo n vamos a pagar tanto el capital inicial que recibimos más los intereses correspondientes al periodo n. De esta manera, los intereses pagados serán el capital inicial multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el plazo, y el capital final va a ser el capital inicial más el capital inicial por la tasa de interés, que sería los intereses del último periodo. Un crédito a plazo fijo bastante común es el que se conoce como el pagaré, en el cual el prestatario firma un documento donde se compromete a cancelar una cantidad de dinero específica a una fecha determinada. Hagamos un ejercicio de crédito a plazo fijo. Vamos a asumir un capital de 5.000 unidades monetarias a una tasa de interés de 20%. Y un plazo de 4 años. Calculemos cuánto será ese valor si el crédito es a un plazo fijo sin pago de intereses. Sencillamente lo que vamos a hacer es el pago final va a ser equivalente a 5.000 multiplicado por 1 más la tasa de interés multiplicada por el número de periodos si estamos hablando de interés simple. Si estamos hablando de interés compuesto, vamos a calcularlo tomando los mismos 5.000, los multiplicamos por 1 más la tasa de interés y en este caso lo elevamos al periodo de tiempo. Obviamente con interés compuesto el monto del crédito será mucho más costoso con interés compuesto que con interés simple. Si a este crédito ahora le agregamos los pagos de intereses periódicos, lo podemos calcular de la siguiente manera. Tenemos los 4 periodos, tenemos los pagos de intereses y el pago de capital. El pago de capital lo vamos a tener para el último periodo, mientras que los intereses los vamos a estar pagando en cada uno de ellos. Como los periodos son años y la tasa de interés es anual, lo podemos calcular en forma directa. Bloqueamos. Como el monto de capital no está siendo amortizado en los diferentes periodos, siempre pagamos la misma cantidad de intereses. De esta manera, la cuota, por llamarlo de alguna manera, será la suma de capital más intereses, y en este caso pagaremos los intereses en los 3 primeros años y en el último periodo pagaremos capital más intereses.